Hoy nos sumergiremos en un escalofriante recorrido por algunas de las películas más aterradoras de todos los tiempos. Desde demonios hasta criaturas alienígenas, exploraremos cómo estas obras maestras han dejado una marca indeleble en la historia del cine de horror. Prepárense para un viaje lleno de escalofríos. Conozco una casa. Está en medio de un páramo. Iniciamos nuestra cuenta regresiva con una dosis de terror psicológico en Los Otros. Esta película teje una trama intrigante y sorprendente que desafía la percepción y culmina en un giro impresionante. Los Otros, dirigida por Alejandro Amenábar, se destaca en el género de terror por su enfoque en el horror psicológico y su capacidad para mantener a la audiencia en constante intriga. La película se desarrolla en la década de 1940, en una mansión aislada en la isla de Jersey, donde Grace Stewart, interpretada por Nicole Kidman, cuida a sus dos hijos pequeños, quienes padecen una enfermedad rara que los hace intolerantes a la luz solar. Desde el principio, la película establece una atmósfera inquietante y misteriosa, ya que Grace y sus hijos parecen ser los únicos habitantes de la casa, aparte de los sirvientes, que han sido contratados para ayudar con las tareas diarias. A medida que suceden eventos extraños y perturbadores, Grace se convence de que la mansión está siendo acosada por presencias sobrenaturales, lo que desencadena una serie de giros sorprendentes. Lo que hace que Los Otros sea una experiencia terrorífica es su enfoque en la manipulación de la percepción del espectador. La película juega hábilmente con la idea de la realidad y la ilusión, lo que lleva a la audiencia a cuestionar lo que está viendo y a anticipar revelaciones impactantes. La película es conocida por su sorprendente giro final, que recontextualiza toda la historia y lleva al espectador a replantearse todo lo que ha visto. El ritmo pausado y la atmósfera de suspense en Los Otros se combinan para crear una experiencia que es más emocional y psicológica que visceralmente aterradora. La actuación de Nicole Kidman es un pilar clave de la película, ya que su interpretación agrega profundidad y vulnerabilidad al personaje de Grace, permitiendo que el espectador se identifique con sus luchas y temores. En lugar de depender de sustos repentinos o efectos visuales impactantes, Los Otros explora los temores más profundos de la psique humana, el miedo a lo desconocido, la pérdida y la desconfianza en la propia percepción. Es una película que exige la atención del espectador y recompensa su paciencia con un final impactante, que revela la verdadera naturaleza de los eventos que han estado ocurriendo en la mansión. ¿Qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente Ed y Lorraine Warren. Avanzamos en este viaje del terror, y ahora le toca el turno a Expediente Warren, El Conjuro. Esta película marcó un renacimiento del cine de terror en la década actual, ofreciendo una experiencia aterradora y emocionante, que revitalizó el género. Dirigida por James Wan, la película se basa en las investigaciones paranormales de los renombrados demonólogos Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga. Haznos una señal si quieres comunicarte con La nosotros. trama se centra en la historia de la familia Perron, que se muda a una granja aislada y comienza a experimentar una serie de eventos sobrenaturales perturbadores. A medida que los fenómenos paranormales se intensifican, los Warren son llamados para investigar y ayudar a la familia a enfrentar la presencia maligna que habita en su hogar. El Conjuro destaca por su habilidad para crear un ambiente de miedo constante, combinando elementos clásicos de horror como los sustos repentinos y las figuras espectrales con una narrativa inmersiva. James Wan utiliza una dirección efectiva para construir el suspenso y el terror, y la cinematografía contribuye a la creación de una atmósfera tenebrosa y opresiva. Una de las fortalezas de la película radica en el enfoque que se da al terror psicológico,
y en la creación de personajes sólidos y empáticos. La relación entre Ed y Lorraine Warren agrega una capa emocional a la historia, y refuerza la lucha entre el bien y el mal. La película también presenta una serie de momentos inquietantes, como la escena en la que Lorraine experimenta una visión aterradora en un espejo. La música le verás en el espejo detrás de ti. Mira lo que te ha obligado a hacer. El Conjuro dio origen a un universo cinematográfico, conocido como el universo de Expediente Warren, que incluye secuelas, spin-offs y películas relacionadas. Esta película no solo revitalizó el género del terror, sino que también reintrodujo la emoción y el miedo genuino en las audiencias contemporáneas. Su éxito demostró que el público seguía ansioso por experimentar el terror en la gran pantalla, de una manera auténtica y emocionante. En el número 3, nos sumergimos en la paranoia y la desconfianza de la película La Cosa. John Carpenter nos presenta una historia de ciencia ficción y terror, donde los seres humanos deben lidiar con una amenaza alienígena que puede imitarlos a la perfección. La Cosa es un hito en el género de terror y ciencia ficción, dirigido por el maestro del cine de terror John Carpenter. La película destaca por su habilidad para generar una sensación de paranoia y desconfianza entre los personajes, mientras enfrentan una amenaza alienígena que puede imitar perfectamente a los seres humanos. La trama se desarrolla en una estación de investigación en la Antártida, donde un grupo de científicos y trabajadores se ve atrapado por una fuerza alienígena letal que puede asumir la forma de cualquier organismo vivo. La clave del terror en La Cosa radica en la dificultad para discernir quiénes son los verdaderos humanos y quiénes están siendo controlados por la criatura. La paranoia y la desconfianza se convierten en los motores de la narrativa, creando una atmósfera inquietante en la que nadie está a salvo. La película es conocida por sus impresionantes efectos especiales prácticos, diseñados por el visionario artista de efectos especiales, Rob Bottin. Las transformaciones grotescas y las manifestaciones aterradoras de la criatura son icónicas y se han convertido en imágenes emblemáticas del género. A medida que los personajes se enfrentan a la posibilidad de que cualquiera de ellos pueda ser un huésped de la entidad alienígena, las tensiones aumentan y las relaciones se desintegran, llevando a momentos de violencia y desesperación. La Cosa es una película que explora los temores de lo desconocido y la fragilidad de la confianza humana en situaciones extremas. La habilidad de Carpenter para crear una sensación constante de claustrofobia y tensión contribuye a que la película sea una experiencia inquietante y perturbadora. La música enigmática de Ennio Morricone y la actuación de un elenco sólido, encabezado por Kurt Russell, añaden capas de intensidad a la trama. ¿Por qué no esperamos aquí un rato a ver qué ocurre? Ahora subimos un peldaño más con la película Alien, El octavo pasajero, del año 1979. Ridley Scott dio vida a uno de los iconos más inolvidables del cine de terror y ciencia ficción. Alien, El octavo pasajero, es una obra maestra que mezcla elementos de suspense, horror y ciencia ficción en un paquete asombrosamente tenso y visualmente impresionante. La historia sigue a la tripulación de la nave espacial comercial Nostromo, que recibe una misteriosa señal desde un planeta desolado. Al investigar, descubren una extraña nave alienígena y una especie de huevo. Las cosas se complican cuando uno de los miembros de la tripulación es atacado por una criatura parasitaria que se adhiere a su rostro,
marcando el inicio de una cadena de eventos catastróficos. Lo que hace que Alien destaque es su enfoque meticuloso en la creación de una atmósfera opresiva y en una sensación de claustrofobia. La nave espacial Nostromo se convierte en un laberinto oscuro y siniestro en el que la tripulación se enfrenta a un enemigo implacable. La criatura, con una anatomía biomecánica y un ciclo de vida aterrador, es un ejemplo de diseño de monstruos inigualable en el cine. La película juega con los miedos a lo desconocido, a la vulnerabilidad humana y a la idea de estar atrapado en un espacio cerrado con una amenaza mortal. La tensión en Alien se acumula de manera magistral, con cada escena cuidadosamente orquestada para generar suspense y temor. La violencia y los momentos aterradores son espaciados estratégicamente, manteniendo al espectador en un estado constante de anticipación. La actuación de Sigourney Weaver, como la teniente Ripley, destaca en la pantalla, ya que su personaje evoluciona de ser un miembro de la tripulación a convertirse en un ícono de empoderamiento femenino en el cine. No tenéis ninguna posibilidad, pero contáis con mi simpatía. Y finalmente, llegamos a nuestro destino más aterrador. En el número 1, la película que muchos consideran la obra maestra del terror. Esta pieza cinematográfica, considerada un hito en el género del horror, nos arrastra hacia una confrontación épica entre lo divino y lo demoníaco. Inspirada en la novela homónima de William Peter Blatty, El Exorcista se eleva como una experiencia visceral y perturbadora que ha dejado una marca indeleble en la historia del cine. A medida que la historia se despliega, se convierte en un análisis fascinante de las dimensiones más profundas de la lucha interna y externa por el alma humana. El eje de la trama es la joven Regan, una inocente niña poseída por una malevolencia infernal, que desafía toda comprensión. Encarnada por la talentosa Linda Blair, Regan se transforma en el epicentro de una batalla espiritual, que abarca dimensiones más allá de la percepción humana. Su madre, Chris MacNeil, interpretada por Ellen Burstyn, es una figura desesperada en busca de respuestas, empujada a los límites de la cordura, mientras lucha por la salvación de su hija. El núcleo emocional de la película radica en el contraste entre la ciencia moderna y la antigua creencia religiosa. Los sacerdotes católicos, el padre Damián Carras, interpretado por Jason Miller, y el padre Merrin, interpretado por Max von Sydow, personifican esta encrucijada. Su enfrentamiento con el mal encarnado en Regan desencadena una serie de escalofriantes y sobrecogedoras escenas, que se han grabado en el imaginario colectivo del cine. El Exorcista trasciende la superficie del terror, para explorar temáticas profundas y atemporales. La película cuestiona la naturaleza de la fe, en un mundo donde lo inexplicable amenaza con desgarrar la realidad conocida. A través de imágenes impactantes, como la icónica escena de la cabeza giratoria y el perturbador vómito verde, el filme penetra en los recovecos de nuestros miedos más primordiales. El Exorcista perdura como un recordatorio inquietante de que el mal puede manifestarse en las formas más insospechadas. Es un llamamiento a la reflexión sobre nuestras creencias más profundas y nuestros temores más oscuros. The only hope. The Exorcist. Y así concluimos nuestro viaje por las películas más aterradoras de todos los tiempos. Si te ha gustado este contenido, asegúrate de darle like, suscribirte para más vídeos escalofriantes, y dejarnos tus comentarios.